Buenos días familia que el día de hoy nos sintoniza por este medio. Queremos nuevamente retomar las reflexiones o las cápsulas que como iglesia se están dando. Esto con el único fin y el único propósito de que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo pueda llegar a la vida de cada uno de ustedes, pero también, ¿verdad?, puedan ser edificados con la palabra del Señor. Y sin duda, ¿verdad?, el día de ayer prácticamente fue un día pues muy ajetreado debido a que las elecciones prácticamente se dieron. Ya hoy prácticamente sabemos de antemano quién estará ocupando prácticamente la silla presidencial de las distintas comunidades o ciudades donde hubo elecciones. Como dijera Carlos Fuentes, la silla presidencial prácticamente. Y con este fin, ¿verdad?, queremos sobre todo hablar debido a que en medio de todo esto que se ha vivido de la efervescencia política, pues han quedado enemistades, rencillas, han quedado molestias sin duda, por lo cual es necesario que pueda haber una reconciliación, pueda haber prácticamente ahora un trato muy distinto en donde la unidad, la paz, la armonía puedan nuevamente reinar sobre la vida de nuestras comunidades y ciudades. Vuelvo a repetir, en donde se ha llevado ya las elecciones y hoy prácticamente ya saben quién es el candidato al cual sin duda estará ocupando ese lugar para dirigir los destinos de nuestra nación y de nuestras comunidades. Es por eso que para poder hablar acerca del tema de la reconciliación, es necesario que nosotros podamos empezar a entender, ¿verdad?, que los que llegaron o prácticamente lo que ha acontecido ha sido porque Dios lo ha permitido dentro de su soberanía. Y el día de hoy queremos empezar hablando acerca de la soberanía de Dios. Y queremos hacerlo prácticamente basado en el libro de Daniel, en el capítulo número 2, al cual en su momento estaré leyendo algunos versículos de este pasaje que nos van a llevar precisamente a poder entender y comprender la soberanía de Dios. Pero, ¿qué entendemos por soberanía de Dios? Esa es la pregunta a contestar en estos momentos. ¿Qué entendemos por la soberanía de Dios o qué es la soberanía de Dios? Sin duda, nosotros hemos escuchado a grandes rasgos que la soberanía de Dios es que Dios es el dueño absoluto de todo lo creado, tanto en los cielos como en la tierra. Voy a permitirme dar esta definición que dice de esta manera: la soberanía de Dios es que Dios es creador, soberano, sustentador y providente. Vuelvo a repetir, la soberanía de Dios es que Él es creador, que Él es soberano, que Él es sustentador y que Él es providente. Como mencioné primeramente, tenemos el concepto de decir que Dios es el dueño de todo lo que existe, tanto en los cielos como en la tierra. Todo lo que Él ha creado y formado, y sobre todo, ¿verdad?, porque Dios es un Dios soberano, infinito. De tal manera que al saber lógicamente esta breve definición, nosotros tenemos que contestarnos ahora en qué consiste la soberanía de Dios y qué queremos decir con esta expresión soberanía de Dios. Y me permito leer las palabras que sin duda el escritor Roger Smolin dice en su libro Sí Jesús con respecto a la pregunta en qué consiste la soberanía de Dios. Y dice Roger Smolin de la manera siguiente: en que toda la realidad es producto de los decretos divinos hechos antes de la creación del mundo. Esto quiere decir que Dios está en control de todo lo que pasa, sea bueno o malo. Esto es lo que sin duda Roger Smolin da por sentado y dice que lógicamente todo prácticamente sucede por los decretos divinos de Dios y que ha sido establecido por antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿qué queremos decir con esta expresión de la soberanía de Dios? Queremos decir que prácticamente la supremacía de Dios
que Él es Dios, que Él es Rey. Decir que Dios es soberano es declarar que es el Altísimo, el que hace todo conforme a su voluntad en las huestes de los cielos y entre los habitantes de la tierra. De modo que nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué haces? Daniel 4:35 nos hacen mención al respecto de esa expresión. Y voy a permitirme leer este versículo que dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Decir que Dios es soberano es declarar que es el omnipotente, el poseedor de toda potestad en los cielos y en la tierra, de modo que nadie puede hacer fracasar sus consejos, impedir sus propósitos, ni resistir su voluntad. Dice también la Escritura en el Salmo 115, versículo número 3, que a la letra dice de esta manera. Salmo 115, versículo 3 dice así: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Repito una vez más, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Decir que Dios es soberano es declarar que se enseñoreará de las naciones. Salmo 22, versículo 28 dicen de esta manera. Repito, Salmo 22, versículo 28, que dicen así: porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones, levantando reinos, derrumbando imperios y determinando el curso de las dinastías según le agrada. Decir que Dios es soberano es declarar que es Él solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Primera de Timoteo 6:15. Tal es el Dios de la Biblia, y eso lógicamente se entiende dentro de la soberanía de Dios. Dando esta breve explicación, quisiera, ¿verdad?, que podamos nosotros centrarnos brevemente, lógicamente, en el pasaje de Daniel capítulo número 2, para poder entender, ¿verdad?, cómo Daniel entiende y comprende y asimila y logra discernir precisamente la soberanía de Dios. ¿Cómo es que Daniel va a plasmar dentro de una corte pagana, dentro de una cultura muy distinta a la que él había conocido cuando aún vivía en Jerusalén, ¿verdad?, antes de ser exiliado allá por el año 609 antes de Cristo, cuando Nabucodonosor en su primera deportación se lleva precisamente a Daniel, a sus amigos y a otros nobles. Recordemos que Nabucodonosor en 3 etapas prácticamente va a exiliar a el pueblo de Israel, va a llevarlos cautivos, ¿verdad? Y en esta primera deportación Daniel es llevado. Ahora Daniel vive precisamente en una corte pagana. Ahora Daniel lógicamente ha sido incluido dentro de la administración o dentro del equipo administrativo que Nabucodonosor tenía precisamente. Y en medio de esto, Daniel va a enmarcar sin duda la creencia que él tenía de un Dios vivo y verdadero. Daniel lógicamente va a hacer realce de esto, y podemos nosotros empezar a mirar desde el capítulo 1, ¿verdad?, cómo Dios ha estado con él cuando él y sus amigos son encontrados superiores a las demás personas que habían estado juntos estudiando y siendo alimentados, porque el rey requería esto. Ahora Daniel lógicamente va a seguir realzando esa fidelidad y mostrando la soberanía de Dios en su vida, y lo va a hacer lógicamente para plasmar y para dar a entender a un hombre que no conocía, que no sabía, que sin duda prefería creer en las creencias de su Dios menos en un Dios vivo y verdadero. Por lo cual quisiera brevemente que nosotros podamos entender cómo Daniel va a percibir la soberanía de Dios en este
pasaje. En capítulo número 2, ¿verdad? Nosotros encontramos que Nabucodonosor, el rey, el hombre poderoso, el hombre envidiable, el hombre que sin duda todas las miradas estaban enfocadas sobre él, pues era lógicamente el gran hombre y superpoderoso que se creía que por su gran capacidad, por su gran intelectualidad, por lo que había hecho, por lo que sin duda estaba expresando, creía que todo provenía de él y no de un Dios soberano. Y en medio de esto, sus inquietantes, debido a los sueños que había tenido, le habían robado prácticamente el sueño. Estaba intranquilo. Era una persona ahora desconfiable. Se había vuelto prácticamente, podemos expresarlo de esta manera, un hombre en el cual todos le tenían miedo. Porque el sueño que había tenido, o los sueños que había tenido este hombre, lo habían puesto una persona iracunda. Y vuelvo a repetir, Nabucodonosor pensaba que él había logrado todo esto con su gran poder, con su gran fuerza y con su gran capacidad. Mas sin embargo no es así, y Daniel se lo va a mostrar precisamente. Y empiezo leyendo, ¿verdad? Desde el versículo número 14 de Daniel, capítulo 2, para poder nosotros entender de que Dios es un Dios soberano, y como ya hemos mencionado, ¿verdad? Él es el creador, sustentador, dueño de todo lo que existe. Él es el poderoso de Israel. Y dice la palabra del Señor de esta manera: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de este edicto? ¿Se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Hasta ahí me detengo por un momento. La orden determinante del rey Nabucodonosor era que los magos, astrólogos, sabios que estaban en su corte, hombres sin duda de confianza, pudieran interpretar el sueño que él había olvidado, que se le había ido. Y él quería que se le interpretara, pero debido a las justificaciones de estos hombres, entonces el rey manda a dar una orden apremiante. Si no lo interpretan, entonces serían muertos, ellos y sus familiares. Y si lo lograban interpretar, pues había una recompensa. Así lo dice la escritura. Si nosotros podemos mirar, ¿verdad? En el versículo número 5 y el versículo número 6 de Daniel, pues vemos la orden del rey. Vemos prácticamente también lo que el rey podía dar a quien pudiera interpretarlo. Pero como nadie podía, y esto lógicamente hacía que Daniel también fuera parte de esto, pues formaba parte de un equipo, también ellos peligraban, sus vidas prácticamente peligraban, tendían de un hilo si no se lograba la interpretación. Es por eso que Daniel va a preguntar a Arioc, que era el encargado, ¿verdad?, de ellos, cuál era la causa, la razón o el motivo por el cual el rey Nabucodonosor había hecho esto. Se le dice, se le explica y se le dan las razones. Y Daniel, como todo hombre, ¿verdad?, o como todo joven también, con gran paciencia, con gran tranquilidad,
va ante el rey y va lógicamente a pedir que se le dé tiempo para que se le pueda dar la interpretación. Y cuando se le concede, Daniel va con sus amigos y les dice y les explica que hay que estar orando por esta situación también. Y aquí podemos nosotros empezar a mirar, hermanos, que Daniel le va a dar el lugar a Dios, respetando a Dios prácticamente, valorando a ese Dios que había creído, porque lo que hace lógicamente es buscar la dirección de Dios. Y cuando nosotros creemos en la soberanía de Dios, cuando nosotros hemos aceptado la soberanía de Dios, lo primero que hacemos es lógicamente buscar la dirección de Dios. Y es lo que Daniel va a hacer. Y es lo que sin duda también tenemos que estar haciendo. Saber lógicamente que para poder entender o lograr comprender los decretos soberanos de un Dios vivo y verdadero, no dependen de nuestras capacidades, no dependen lógicamente de nuestras fuerzas o de lo que tenemos. Depende de Dios. Vuelvo a repetir, Dios es el soberano Señor de los mundos, dice nuestro himno. Y si Dios es el soberano, entonces lógicamente todo está bajo el control y bajo la dirección de Dios. Nosotros no podemos hacer nada y lo primero que hay que hacer es precisamente buscar la dirección de Dios. Y de esa manera empezamos a reconocer la soberanía de Dios. Y miren cómo dice las Escrituras en el versículo número 19 en adelante. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Importante, interesante, sin duda, con gran profundidad. Daniel no solamente busca la dirección de Dios, sino que también, ¿verdad?, ahora da gracias a Dios precisamente, porque es Dios quien obra y se manifiesta y actúa en la vida del ser humano. Es Dios quien sin duda se hace presente en la historia. Y eso es lo que nos está mostrando Daniel al respecto. Por eso él dice en el versículo número 21: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y esto lo hace a través de toda la historia, hermanos. Recuerden, en palabras de Moisés en el Salmo 90, él dice que prácticamente de generación en generación Él ha sido Dios. Y si Él es Dios, hermanos, Él actúa conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos, conforme a sus objetivos. Y Daniel lo sabe precisamente. No solamente busca la dirección de Dios, sino que ahora agradece a Dios, porque es Dios manifestándose en este aspecto, en este motivo en el cual ellos buscaron la dirección de Dios. No para cambiar los planes o los decretos de Dios, sino para confiar en los decretos de Dios, hermanos. Daniel y sus amigos nos muestran, hermanos, y nos llevan por el hilo conductor de la doctrina de la soberanía de Dios de esta manera. De tal manera que podemos nosotros mirar al respecto, mis amados hermanos, amigos y compañeros que nos escuchan en esta ocasión, que no es lo que nosotros tenemos,
que hemos logrado las cosas. Y estas palabras sin duda iban a ser expresadas al rey Nabucodonosor. A través de la historia, Dios se ha manifestado, se ha mostrado, pero Daniel lo hace buscando la dirección de Dios y agradeciendo a Dios. Pero miren cómo dice la escritura también, mis amados hermanos, versículo 24 en adelante. Después de esto, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Está diciendo Daniel aquí: no puede. Esos hombres en los cuales tú has confiado, esos hombres a los cuales tú les pagas cierta cantidad de dinero, esos hombres que están puestos delante de ti para dar consejos al rey, no pueden hacerlo. Pero miren cómo dice el versículo número 28. Y es aquí, hermanos, donde sin duda Daniel va a confrontar al rey y le va a poner sobre todo en la mente y en el corazón al rey Nabucodonosor estas palabras, en las cuales le va a dar a entender que hay un Dios soberano, que Él es quien prácticamente actúa a través de la vida del ser humano, a través de la historia y a través de la humanidad. Dice la escritura de esta manera: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Hasta ahí nada más leo este versículo y lo repito una vez más. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Aquí le está diciendo, le está presentando, le está argumentando Daniel a Nabucodonosor: hay un Dios soberano, y es a través de ese Dios soberano, lógicamente, que tú vas a poder entender que Él es quien ha actuado a través de ti, porque Él fue quien prácticamente puso todo en tus manos. Sí, así lo dice la escritura, versículo número 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. O sea, es Dios, el Dios de la historia, el Dios que ha existido por la eternidad, el mismo que es ayer, hoy y que será por siempre. Él es quien lógicamente tiene el control sobre tu vida. Y tú tienes que aprender a entender la soberanía de Dios. Esto nos lleva, mis amados hermanos, a que nosotros podamos mirar que el ser humano actúa conforme a los decretos y propósitos de un Dios eterno dentro de su soberanía. Es cierto que nuestro corazón se desvía, es cierto que el pecado hace trizas nuestro mundo, pero cuando nosotros sin duda entendemos y comprendemos la soberanía de Dios, mis amados hermanos, y logramos lógicamente aterrizar todo esto, entendiéndolo en perspectiva de Dios y entendiendo de que lo que ha acontecido el día de ayer, día de las elecciones, día en donde lógicamente fue electo alguien para ocupar
la silla presidencial y dirigir los destinos de nuestra comunidad, de nuestra ciudad o de la nación, cuando logra entender que es Dios quien lo ha puesto ahí, cuando logra entender de que lógicamente tiene que siempre buscar la dirección de Dios, dar gracias a Dios, y cuando logra entender que es confrontado por ese Dios soberano, entonces va a lograr comprender de que no debe haber rivalidades, enemistades, pleitos, lógicamente, rencillas, ira, enojo, sino que al contrario, se debe buscar la armonía, la paz. Debe reinar en nosotros una unidad, hermanos. Como dijera el cantante mexicano José José, ya lo pasado, pasado. Ya no me importa. Hermanos, a partir de ahora, una nueva historia debe comenzar, pero debe buscarse siempre entendiendo y comprendiendo a un Dios soberano, reconociéndolo en todo momento. Ustedes y yo, cada uno de vosotros tenemos que estar haciendo precisamente esto. Mis amados hermanos, yo te invito a que puedas empezar a asimilar, a triturar lógicamente, a comprender y a discernir la soberanía de Dios en tu vida y que tú puedas hacer la voluntad de Dios sabiendo que Él es el creador de todo lo que existe tanto en los cielos como en la tierra. Esto es lo que sin duda debemos entender de la doctrina de la soberanía de Dios. Hay muchas otras cosas más que decir, pero dejaremos para el día de mañana. Ahora, cómo reconocer la soberanía de Dios, por lo cual te invitamos a que el día de mañana también puedas sintonizarnos por este medio. Que el Señor te bendiga.